Amenazó con matar a la chica humana delante de toda la clase y 10 minutos después, la galaxia reescribió su definición de especie peligrosa. Mira, he visto muchas cosas en mis 4 ciclos en el Instituto Estratégico de Valoran. He visto a cadetes de Crowlex prenderse fuego accidentalmente durante simulacros con plasma. He visto a estudiantes de Thornback llorar lágrimas de verdad cuando se dieron cuenta de que la historia militar no solo trata de batallas gloriosas, sino que también implica algo llamado logística. Incluso he visto a un profesor de Quenter desmayarse durante la clase de disección porque nadie le había dicho que los humanos tenían los órganos en el interior. Y, por alguna razón, eso resultó ser horrible. Pero nada, y me refiero a absolutamente nada, podría haberme preparado para el día en que el general Kravis entró en nuestra clase de estrategia táctica y decidió amenazar de muerte a una chica humana. Me llamo Vexlar y soy lo que se podría llamar un Velarin típico. Somos altos, delgados y cubiertos de escamas azules y lisas que brillan bajo la luz adecuada, lo cual es genial para eventos formales, pero absolutamente inútil para camuflarse. Nuestra especie evolucionó en un agradable mundo jardín donde el depredador más peligroso era un herbívoro que ocasionalmente se volvía agresivo durante la temporada de apareamiento. Nos enorgullecemos de nuestro intelecto, nuestro pensamiento estratégico y nuestra increíblemente larga vida, que nos da mucho tiempo para arrepentirnos de nuestros errores. Esta última parte cobra importancia más adelante. El Instituto Estratégico de Valoran se encuentra en la luna de Talvex Prime, una zona neutral donde especies de toda la coalición galáctica envían a sus mejores y más brillantes elementos para aprender el arte de la guerra, la diplomacia y cómo no provocar accidentalmente incidentes interestelares. La, la arquitectura es toda curvas amplias y torres cristalinas, muy impresionante, muy cara y muy frágil. Al igual que la mayoría de los estudiantes, sinceramente, nuestra clase ese día tenía unos 30 alumnos, los sospechosos habituales. Un grupo de Crowlex en la parte de atrás, con sus pieles rocosas haciendo ruidos chirriantes cada vez que se movían en sus asientos. Unos cuantos Thornbacks dispersos por toda la clase, con sus púas cuidadosamente dobladas para no pinchar a nadie, lo cual era considerado, pero también significaba que probablemente eran estudiantes de primer año a los que todavía les importaba hacer amigos. Algunos Kentari cerca de la parte delantera, con sus tentáculos golpeando nerviosamente sus tabletas de datos, siempre ansiosos, siempre pensando demasiado en todo. Y luego estaba Mera Torres. Se sentaba 3 filas delante de mí, ligeramente a la izquierda, en un lugar desde donde podía ver tanto la puerta como las ventanas. Me di cuenta de ese detalle más tarde, después de que todo sucediera, y me di cuenta de que probablemente fuera intencionado. Los humanos hacen cosas así, asientos estratégicos, asientos paranoicos, asientos de moradores de mundos mortales. Mera no era especialmente alta para los estándares humanos, quizá 1,60, pero tenía una forma de ocupar el espacio que la hacía parecer más grande. Tenía el pelo oscuro, recogido en lo que los humanos llaman una coleta, práctico y sin complicaciones. Su piel era morena, marcada con varias pequeñas cicatrices en los brazos que nunca se había molestado en eliminar. Sus ojos eran marrones, pero no del marrón cálido y amistoso que se ve en los videos educativos sobre especies aprobadas. No, eran del tipo de marrón que te traspasaba, calculando, midiendo, decidiendo si eras una amenaza o solo una molestia. Llevaba el uniforme estándar de la academia, gris y aburrido, pero, de alguna manera, en ella parecía menos un atuendo de estudiante y más un uniforme de trabajo, como si estuviera esperando a que alguien le diera una misión real para poder dejar de fingir que le importaban los escenarios de combate teóricos. Intenté hablar con ella exactamente una vez durante nuestra primera semana. Gran error. Me acerqué a ella después de clase, fingiendo indiferencia, pero en realidad estaba muy nervioso, y le dije algo brillante como, «Eres de la Tierra, ¿verdad? Ese es el planeta, con un clima extremo, depredadores y plantas venenosas». Ella me miró durante aproximadamente 3 segundos, lo que no parece mucho tiempo hasta que eres tú quien recibe esa mirada.
Y luego dijo, sí, es genial, te forma el carácter, deberías visitarlo alguna vez. La forma en que lo dijo dejaba muy claro que sabía que nunca iría, que la idea de que sobreviviera en la Tierra le parecía divertida y que mi miedo le resultaba gracioso, de una manera distante e impersonal. No volví a intentar hablar con ella después de eso, pero la observé. Todos lo hicimos. La humana era una curiosidad, una anomalía estadística, un recordatorio andante de que la galaxia era más grande, más extraña y más peligrosa de lo que sugería nuestro cómodo entorno educativo. Aprobaba todos los exámenes escritos sin esfuerzo aparente. Se desempeñaba adecuadamente en los ejercicios físicos, lo que para un humano significaba que probablemente podría partir a la mayoría de nosotros por la mitad sin siquiera jadear. Nunca sonreía, nunca se quejaba y nunca parecía impresionada por nada. El profesor Thinox, nuestro instructor de estrategia táctica, tenía una relación complicada con Miera. Por un lado era su mejor alumna, la única que realmente entendía que la guerra no se trataba de honor o gloria, sino de decisiones prácticas y desagradables que mantenían a la gente con vida. Por otro lado, ella lo hacía sentir profundamente incómodo, lo cual era comprensible, ya que los humanos hacen sentir incómodos a todos. Esa mañana, Nix estaba dando una clase sobre la guerra de asedio, concretamente sobre la séptima rebelión de Krellex y cómo los defensores habían mantenido su posición durante 3 ciclos completos gracias a una logística y una gestión de la moral superiores. Estaba entusiasmado, gesticulando con sus 4 brazos, con la cresta de su cabeza vibrando con pasión académica. Meera tomaba notas, notas reales con un lápiz óptico antiguo en una libreta electrónica, con expresión neutra y atenta. Fue entonces cuando se abrió la puerta y entró el general Krav, y todo se torció. El general Kravish era un toriano, lo que significaba que era aproximadamente 2,4 metros de músculos blindados, escamas y convicciones profundamente arraigadas sobre la disciplina militar. Los torianos evolucionaron en un mundo de alta gravedad donde todo era depredador o presa, y ellos habían elegido muy claramente. El depredador escribió, su especie había estado en guerra con algo durante los últimos 6 siglos, y eran muy buenos en ello, lo cual era impresionante o profundamente preocupante, dependiendo de tu perspectiva. El general tenía 4 brazos, cada uno de ellos terminado en garras que podían perforar el blindaje estándar del casco. Sus escamas eran de un color carmesí intenso, marcadas con cicatrices ceremoniales que indicaban que había sobrevivido a batallas que habrían convertido a la mayoría de las especies en átomos. Sus ojos eran amarillos con hendiduras verticales, el tipo de ojos que seguían el movimiento instintivamente. Calculaban vectores de muerte, mientras tú aún intentabas decidir si debías huir. Llevaba el uniforme militar completo, con metales que tintineaban suavemente a cada paso, y una espada atada a la espalda, porque los toranos creían en los planes de respaldo y también en hacer declaraciones. El profesor Telnik se detuvo a mitad de la frase, con la clase sobre logística muerta en su garganta, la cresta aplastada contra el cráneo en un gesto de sumisión automática. «General Kravesh», balbuceó. «No le esperábamos hoy. Es un honor, un gran honor. Estamos discutiendo la séptima rebelión Quix y la importancia de las líneas de suministro en conflictos prolongados». Al general no parecía importarle las líneas de suministro. Recorrió el aula con la precisión metódica de alguien que había pasado décadas evaluando situaciones tácticas. Su mirada pasó por encima de los estudiantes Quidditch. Descartó a los Thornbacks por considerarlos insignificantes, se detuvo brevemente en los Quentry y luego se detuvo. Había encontrado a Miera. «Estoy aquí», anunció el general, con una voz como grava aplastada bajo las orugas de un tanque, para realizar una demostración práctica sobre la preparación para el combate y la evaluación de amenazas. La coalición se ha vuelto blanda, complaciente, cómoda en nuestras torres académicas, mientras que las fronteras siguen siendo disputadas y peligrosas. Sus estudiantes, profesor, necesitan comprender cómo es la guerra real. La cresta del Lix se crispó nerviosamente. «Por supuesto, general.
Por supuesto, aunque tal vez deberíamos programar esto para un momento más apropiado. Tal vez coordinarlo con la administración, presentar los formularios adecuados. Kesh lo ignoró por completo. ¿Tú? Señaló a un estudiante Quick en la parte de atrás, un chico llamado Roten, que en ese momento se esforzaba por hacerse invisible a pesar de estar hecho literalmente de roca. Levántate. Defiéndete. Roten se puso de pie con las piernas temblorosas, su piel de piedra palideciendo hasta convertirse en un gris claro. General, no estoy seguro de lo que quiere decir con defenderme. Estamos en un aula. Hay normas sobre las confrontaciones físicas en el ámbito académico. El general se movió más rápido de lo que cabría esperar de alguien tan grande. En un momento estaba de pie al frente del aula y al siguiente había cruzado la distancia y su mano con garras se había envuelto alrededor del cuello de Rothman, levantándolo del suelo como si no pesara nada. En combate, gruñó Copus, al enemigo no le importan las normas. No le importa tu comodidad. No le importa si estás preparado. Ataca y tú respondes o mueres. Así que, cadete, defiéndete. Roughton emitió un sonido ahogado mientras sus manos rocosas arañaban inútilmente el brazo del general. Tras unos segundos, Kovas lo soltó, disgustado. El Krillix se desplomó en su asiento, jadeando. Humillado. Patético, dijo el general. Siguiente, repitió la misma operación con otros 5 estudiantes. Un Thornback que intentó huir y fue agarrado antes de dar 3 pasos. Un Quentari que intentó algún tipo de ataque nervioso que rebotó inofensivamente en las escamas torianas. Un Valoran de mi propia especie que se desmayó antes de que el general lo tocara, lo cual fue vergonzoso para todos nosotros. El aula se había quedado completamente en silencio, salvo por el sonido de la respiración acelerada y los corazones aterrorizados que latían demasiado rápido. El profesor Phalanx se había retirado a un rincón, calculando claramente si intervenir ayudaría o solo lo añadiría a la demostración. Fue entonces cuando el general Kravis dirigió su atención a Mera. Ella no se había movido, no había pestañeado, no había mostrado ni la más mínima reacción al ver al general humillar sistemáticamente a sus compañeros de clase. Simplemente se quedó allí sentada, con el lápiz óptico aún en la mano, la libreta de datos aún abierta y una expresión completamente neutra. El general se acercó a ella lentamente, deliberadamente, con cada paso cargado de una amenaza implícita. Se detuvo justo delante de su escritorio, imponente, aprovechando cada centímetro de su ventaja en altura. Tú, dijo, bajando la voz hasta algo que era casi conversacional, pero que de alguna manera resultaba más amenazador por ello. Tú eres la humana. Mera lo miró, sin inclinar la cabeza hacia atrás en señal de sumisión o miedo, solo ajustando la mirada para encontrarse con la suya, mecánica y eficiente. Sí, señor, dijo ella, con voz plana y completamente indiferente. He oído cosas sobre tu especie, continuó Quavish, rodeando su escritorio como un depredador que evalúa a su presa. Sobre vuestro mundo, sobre los absurdos niveles de peligro que consideráis normales, sobre vuestra confianza delirante frente a una fuerza superior. Se inclinó, acercando su rostro al de ella, lo suficiente como para que su aliento le calentara la piel. Creo que es propaganda. Creo que los humanos son solo otra especie débil que se esconde detrás de las regulaciones y la protección de las coaliciones. Mera parpadeó lentamente una vez, como si estuviera esperando a que él terminara para poder volver a sus notas. El general entrecerró los ojos. Levántate, humana. Veamos si eres tan peligrosa como sugiere tu reputación. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Mera dejó su lápiz óptico con una precisión que sugería que estaba controlando cuidadosamente sus movimientos. Se levantó lentamente, empujando la silla hacia atrás con un pie, y se enfrentó al general. Incluso de pie, apenas le llegaba al pecho. La diferencia de tamaño era casi cómica, excepto que nadie se reía porque todos estábamos demasiado ocupados tratando de no mojarnos. Estoy de pie, señor, dijo Mera, con un tono que sugería que era una pérdida de tiempo, pero que por ahora estaba dispuesta a seguirle el juego.
El general Croabus desplegó una amenaza toriana que normalmente hacía que las personas inteligentes se replantearan sus decisiones vitales. ¿Entiendes lo que soy, humano? He luchado en 17 campañas. He matado a enemigos en combates individuales más veces de las que tú has estado vivo. He derribado fortalezas y destrozado ejércitos. Y tú te quedas ahí parado como si fuera un instructor de la academia preguntándote por los deberes. Me pediste que me quedara de pie. Señaló Meira con sensatez. Estoy de pie. Si querías otra cosa, deberías haber sido más específico con tus instrucciones, señor. Oí a Lennox emitir un sonido que estaba a medio camino entre un gemido y una plegaria. Varios estudiantes sacaron sus tabletas, probablemente para grabarlo como prueba o porque querían documentar el momento exacto en que el humano moría. El general dio un paso más, invadiendo su espacio personal de una manera calculada para provocar una respuesta de pánico. Podría matarte ahora mismo, pequeña humana. Antes de que pudieras pestañear, antes de que pudieras gritar, podría destrozarte con mis propias manos. Y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Esto es lo que debería haber pasado. Meera debería haber retrocedido. Debería haber mostrado miedo. Debería haber hecho literalmente cualquier cosa que indicara que entendía el peligro en el que se encontraba. Eso es lo que habrían hecho todas las demás especies de la galaxia, porque hemos evolucionado con instintos de supervivencia funcionales. Esto es lo que pasó en realidad. Mera inclinó ligeramente la cabeza, considerando sus palabras como si él acabara de plantearle un interesante problema táctico. «De acuerdo», dijo, «que sea rápido. Odio esperar». El aula pasó de estar en silencio a estar completamente en silencio. Estoy bastante segura de que varias personas dejaron de respirar. Yo lo hice. El general Kravis la miró fijamente, con los ojos amarillos muy abiertos, en una expresión que podía ser de sorpresa, de rabia o de la repentina comprensión de que había calculado mal. «¿Qué has dicho?», preguntó. «Hazlo rápido», repitió Mera, articulando claramente las palabras, como si estuviera hablando con alguien que no dominaba muy bien el galáctico estándar. «Si vas a matarme, hazlo. Tengo un examen de historia en 2 horas y prefiero no perdérmelo. Pero si voy a morir, prefiero no pasar mis últimos momentos escuchándote hablar de lo peligroso que eres. Es aburrido». Ella lo llamó aburrido. La humana llamó aburrido a un condecorado general toriano a la cara. «Déjame explicarte algo sobre la Tierra, sobre esa pesadilla de muerte y desastre que los humanos llaman hogar. Lo busqué más tarde, después de que todo sucediera, porque necesitaba entender qué tipo de planeta produce personas como Mara. La Tierra tiene una gravedad que aplastaría a la mayoría de las especies civilizadas. Tiene patrones climáticos que incluyen columnas de aire giratorias capaces de destruir asentamientos enteros. Tiene océanos llenos de criaturas que cazan utilizando campos eléctricos y dientes del tamaño del brazo de un velerón. Tiene plantas que causan dolor con solo tocarlas. Tiene insectos que transmiten enfermedades. Tiene mamíferos que pesan varias toneladas y se vuelven agresivos durante ciertas estaciones. Tiene variaciones de temperatura que oscilan entre el calor abrasador y el frío glacial, dependiendo de la ubicación y la época del año. Y los humanos evolucionaron allí, prosperaron allí, construyeron civilizaciones allí. Miraron un planeta que intentaba activamente matarlos y dijeron, «Esto está bien, este es nuestro hogar». Todos y cada uno de los humanos que han salido de la Tierra y se han adentrado en la galaxia han sobrevivido a condiciones que para el resto de nosotros serían zonas de peligro extremo. Crecieron respirando aire demasiado rico en oxígeno, bajo una gravedad demasiado fuerte, rodeados de un peligro demasiado constante. Sus cuerpos se adaptaron, sus mentes se adaptaron. Toda su estrategia de supervivencia se adaptó. No tienen escamas, ni garras, ni veneno, ni blindaje. Tienen resistencia. Tienen factores curativos que rozan la regeneración. Tienen respuestas de adrenalina que desactivan el dolor y bombean sus músculos con combustible de emergencia. Tienen persistencia y reconocimiento de patrones y la convicción absoluta y profunda de que pueden sobrevivir a cualquier cosa porque ya lo han hecho. Mirara Torres había crecido en algo llamado Sudamérica,
En una región donde los insectos eran venenosos, el clima era violento y los humanos aún lograban construir ciudades, formar familias y llevar una vida cotidiana. Probablemente había enfrentado más peligros antes del desayuno en la Tierra que la mayoría de las especies de la coalición en toda su vida. Así que cuando el general Kravish, condecorado héroe de guerra del Imperio Toriano, amenazó con matarla, su respuesta no fue miedo, sino impaciencia. De vuelta en el aula, observé cómo la expresión del general pasaba por varias emociones en rápida sucesión. Confusión, ira, algo que podría haber sido respeto y finalmente determinación. ¿Crees que estoy fingiendo?, dijo lentamente. Creo que me estás haciendo perder el tiempo, corrigió Mira. O vas a atacarme o no lo vas a hacer. En cualquier caso, me gustaría saberlo para poder planificar el resto de mi día en consecuencia. Kravesha flexionó los antebrazos y extendió completamente las garras. Postura de combate, muestra de amenaza. La auténtica. Muy bien, humana, puesto que estás tan ansiosa por morir, te concederé tu deseo. Considera esto una lección práctica para tus compañeros. Deja que vean lo que ocurre cuando la arrogancia supera a la capacidad. Meera giró los hombros, un pequeño movimiento que de alguna manera contenía más amenaza que toda la demostración del general. Su expresión no había cambiado. Seguía siendo neutral, tranquila, profundamente, inquietantemente indiferente. Señor, dijo educadamente, te arrepentirás de esto, pero agradezco que por fin te decidas a hacerlo. El profesor Takes había renunciado a intervenir y ahora lo estaba grabando todo, probablemente para la inevitable investigación. Los demás estudiantes se habían pegado a las paredes, desesperados por salir del alcance. Y yo me quedé allí sentada, paralizada, viendo a la chica humana enfrentarse a un asesino entrenado que le doblaba en tamaño y pensando que tal vez, solo tal vez, todas esas historias sobre los Deathers no eran exageraciones. Al fin y al cabo, el general Kravish se movió primero, como era de esperar. Los torianos no pierden el tiempo con preliminares una vez que comienza la lucha. Su brazo derecho se disparó en un golpe diseñado para hundir las costillas, rápido y brutal, y apuntando directamente al centro de Mera. Ella ya no estaba allí. La humana había desplazado su peso, girado las caderas y de repente se encontraba 3 pasos a la izquierda de donde había estado. El puño del general golpeó el aire con tanta fuerza que oí el desplazamiento, un chasquido agudo que hizo que todos se sobresaltaran. Talesh no se detuvo. Siguió con su brazo izquierdo, un golpe descendente que habría convertido el cráneo de Miera en papilla. Ella se agachó con un movimiento suave y económico, sin movimientos innecesarios. Sus garras rasparon su escritorio, dejando profundos surcos en la superficie metálica. Eres rápida, reconoció el general, retrocediendo para reevaluar la situación. Pero la velocidad por sí sola no te salvará. Mera no respondió. Se había colocado en lo que parecía una postura de combate, pero estaba suelta, relajada, lista para moverse en cualquier dirección. Sus ojos seguían sus manos, sus pies, su centro de gravedad. Observando, calculando, el general volvió a atacar, esta vez con los 4 brazos en un patrón coordinado que debería haber sido imposible de esquivar. Arriba, abajo, en medio, a los lados, un cuadrado mortal que no dejaba lugar para escapar. Mera lo atravesó. Ni siquiera sé cómo describir lo que vi. Se dejó caer, se retorció, su cuerpo se movió de una forma que parecía incorrecta, como si su columna vertebral no debiera doblarse así. Uno de los golpes de Krabolza pasó tan cerca de su cara que debería haberle arrancado la cabeza. En cambio, solo le desplazó un poco el pelo. Ella se colocó dentro de su guardia, moviendo ambas manos con golpes rápidos y precisos hacia los puntos de presión de las articulaciones de sus antebrazos. No con la fuerza suficiente para romper las escamas torianas, pero sí lo suficiente como para que el general gruñera y sus brazos se tensaran. Él le dio un revés con el brazo derecho, un golpe casual que debería haberla lanzado al otro lado de la habitación. Ella lo vio venir, levantó los antebrazos para bloquearlo y recibió el golpe. El sonido fue horrible.
carne y hueso chocando contra escamas blindadas. Meera salió volando hacia atrás, golpeó un escritorio, rodó sobre él y aterrizó de pie al otro lado. Sus brazos ya estaban rojos, con moretones formándose en tiempo real donde había impactado el golpe. Cualquier persona en su sano juicio se habría quedado en el suelo, se habría rendido, habría pedido asistencia médica. Meera miró sus brazos, flexionó los dedos a modo de prueba y luego miró al general con una expresión que decía que acababa de recalcular su evaluación de la amenaza y había ajustado su táctica en consecuencia. De acuerdo, dijo, respirando ahora un poco más fuerte, pero con la voz aún firme. Así que bloquear no es lo óptimo contra tu nivel de fuerza. Es bueno saberlo. Estás loca, dijo Krelovich, y por primera vez desde que entró en el aula parecía realmente inseguro. Te acabo de romper los brazos. ¿Fracturados? Quizás, corrigió Mera, volviendo a mover los hombros. Probablemente sea una fisura. Nada grave. He tenido cosas peores. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo, como si los huesos rotos fueran solo un pequeño inconveniente. Déjame contarte algo sobre la tolerancia al dolor de los humanos que aprendí de los archivos médicos a los que accedí más tarde, cuando intentaba comprender lo que había presenciado. Los cuerpos humanos producen algo llamado endorfinas cuando se lesionan. Son analgésicos naturales. Su respuesta de adrenalina no solo los hace más rápidos y fuertes. En realidad, suprime las señales de dolor. Pueden funcionar, pueden luchar, pueden correr, incluso con lesiones que incapacitarían a la mayoría de las otras especies. Evolucionaron de esta manera porque, en la Tierra, detenerse para reconocer el dolor significaba convertirse en la cena de otra cosa. Así que los humanos aprendieron a ignorarlo, aprendieron a soportarlo, aprendieron a seguir moviéndose incluso cuando sus cuerpos les gritaban que se detuvieran. Mera Torres acababa de recibir un golpe que habría destrozado toda la estructura ósea de un valerano y lo estaba tratando como una experiencia de aprendizaje. El general volvió a atacar, ahora con más cautela, poniéndola a prueba. Ya no estaba jugando. Era un combate real, de esos en los que los errores te matan. Nerra se adaptó, dejó de intentar bloquear y empezó a concentrarse en no estar donde le alcanzaban sus golpes. Se movía constantemente, utilizando el mobiliario del aula como obstáculos, obligándole a sortear pupitres y sillas. Cuando veía una oportunidad, la aprovechaba, lanzando golpes rápidos a las articulaciones y puntos de presión, sin intentar dominarlo, sino ralentizarlo, hacer que sus movimientos le costaran. En un momento dado, Kesh agarró un pupitre y se lo lanzó. Simplemente cogió varios cientos de kilos de metal y lo lanzó como un proyectil. Meera se lanzó al suelo, rodó y se levantó corriendo. El pupitre se estrelló contra la pared detrás de ella, dejando un cráter en el panel supuestamente reforzado. «Estás haciendo un desastre», señaló, ligeramente sin aliento. «Ahora la administración se va a enfadar por los daños materiales. Yo voy a enfadarme por tu cadáver», gruñó el general, presionando su ataque. Llevaban luchando unos 3 minutos. Parecieron 3 horas. El aula parecía un campo de batalla. Los escritorios estaban volcados, las paredes arañadas y el suelo agrietado en los lugares donde el peso del general había caído con demasiada fuerza. Y Meera seguía en pie, seguía moviéndose, seguía luchando. Tenía el uniforme rasgado y los brazos hinchados. Tenía un corte sobre el ojo izquierdo que le hacía gotear sangre por la cara. Apoyaba ligeramente la pierna derecha, lo que sugería que algo le pasaba en la rodilla izquierda. También sonreía. No era una gran sonrisa, ni una sonrisa feliz, solo una pequeña expresión tensa que sugería que estaba disfrutando de esto a un nivel fundamentalmente perturbador. Trollish se abalanzó sobre ella, lanzándose de lleno a la lucha. Si conseguía agarrarla, si lograba sujetarla, todo habría terminado. Era más grande, más fuerte y llevaba armadura. En un espacio reducido, la aplastaría. Meera no intentó evitarlo. Se lanzó a la lucha, lo cual era una locura, un suicidio, exactamente lo que él no esperaba. Se colocó dentro de su alcance, demasiado cerca para que él pudiera usar su fuerza de manera efectiva. Sus manos se movieron rápidamente,
golpeando su garganta en las escamas más blandas debajo de su mandíbula. No lo suficientemente fuerte como para matarlo, pero lo suficiente como para hacerle vomitar y perturbar su respiración. Él la agarró de todos modos, envolviendo su torso con sus 4 brazos y comenzando a apretar. Oí algo crujir, quizás las costillas, quizás la armadura, quizás ambas cosas. Meera clavó los pulgares en los nervios situados debajo de la cresta, el único punto vulnerable de Aoran. Empujó con fuerza, sin dudar, utilizando el dolor como arma. El general rugió, un sonido de sorpresa, furia y dolor genuino. Su agarre se aflojó solo por un segundo. Lo justo. Meera se soltó de su agarre, cayó al suelo y rodó lejos. Se levantó tosiendo, con una mano presionando sus costillas. La sangre le brotaba ahora libremente de la nariz, mezclándose con el corte de la frente. Seguía en pie, seguía preparada, seguía negándose a rendirse. Grovesh la miró fijamente, con el pecho agitado. Por primera vez parecía cansado. Por primera vez parecía que tal vez no ganaría. ¿Qué eres?, preguntó, y ya no era una amenaza. Era una pregunta sincera. Meera se limpió la sangre de la cara con el dorso de la mano. Soy de la tierra, señor, dijo simplemente. Para nosotros esto es solo un martes, y fue entonces cuando el general hizo algo que nadie esperaba. Empezó a reír, una risa profunda y retumbante que sacudió todo su cuerpo. Levantó una mano, en un gesto de pausa, de tregua. Basta, dijo, sin dejar de reír. Basta, humana, ya has dejado claro tu punto de vista. El silencio que siguió fue, de alguna manera, más ruidoso que la pelea. Todos en el aula miraban boquiabiertos, con las crestas aplastadas y los tentáculos flácidos. Acabábamos de ver a una estudiante humana, una chica que pesaba tal vez 60 kilogramos empapada, enfrentarse cara a cara con un condecorado general toriano, y no solo sobrevivir, sino también hacerle reír. El profesor Telnix agarraba su tableta de datos como si fuera un artefacto religioso. Le temblaban tanto las manos que la pantalla se veía borrosa. El general Grovesh se enderezó, moviendo sus enormes hombros. Miró a Meera con algo que podría haber sido respeto, podría haber sido asombro, podría haber sido el horror creciente de alguien que acababa de darse cuenta de que se había metido en una pelea con algo mucho más peligroso de lo que había previsto. «Estás sangrando», observó. Meera se miró, evaluando su estado. Sangre en la nariz, sangre en la frente, los brazos hinchados y descoloridos, el uniforme roto en 3 lugares, moviéndose con cuidado porque algo en su torso estaba definitivamente roto. «Sí, señor», asintió. «A veces pasa. Necesitas atención médica». «Probablemente», dijo Meera. «Pero como he mencionado, tengo un examen de historia dentro de 2 horas. Si hemos terminado aquí, probablemente debería ir a la enfermería, que me curen y repasar mis apuntes sobre las guerras de la Reforma. A menos que quieras continuar con la demostración», dijo con total seriedad, como si realmente le estuviera preguntando si quería seguir luchando. Como si no acabara de sufrir daños suficientes como para hospitalizar a la mayoría de las especies durante un mes. El general negó lentamente con la cabeza y vi algo en su expresión que nunca antes había visto en un rostro toriano. Parecía casi miedo. «No, cadete Torres, creo que hemos terminado». Ha demostrado su punto de vista de manera bastante eficaz. «¿Qué punto era ese, señor?», preguntó Meera con verdadera curiosidad. Grovesh señaló el aula destruida, su propio pecho agitado y el cuerpo maltrecho de ella, que seguía en pie gracias a su obstinada voluntad. «Que los humanos son tan peligrosos como sugiere su reputación. Quizás más. Debería haber caído tras el primer golpe, debería haber permanecido en el suelo tras el segundo, debería haberse rendido tras el tercero. Pero no lo hizo. Seguiste adelante, seguiste luchando, seguiste adaptándote». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He luchado contra enemigos de toda la galaxia, cadete. He visto guerreros mejorados con cibernética, criaturas criadas para el combate, soldados entrenados desde su nacimiento. Y tú, con nada más que tu biología básica y la idea de normalidad de tu planeta de locos,
Me has dado la lucha más dura que he tenido en 3 ciclos. Mera lo pensó, limpiándose distraídamente más sangre de la cara. Gracias, señor. Es muy amable por su parte, aunque, para ser justos, usted se estaba conteniendo. Si realmente hubiera querido matarme, probablemente lo habría hecho, pero probablemente al final fue lo que me ganó. Ni siquiera estaba segura de que él pudiera haberla matado si lo hubiera intentado. La confianza no era arrogancia, era solo una valoración, clínica, objetiva. No me contuve tanto como crees, admitió el general en voz baja. Esa afirmación impactó en la sala como una fuerza física. El mayor guerrero toriano vivo, una leyenda en su propia época, admitiendo que una estudiante humana lo había llevado casi al límite. Era el tipo de cosa que se comentaría durante siglos, que se convertiría en una leyenda de la academia y que cambiaría fundamentalmente la forma en que la gente pensaba sobre los habitantes del mundo de la muerte. Mera solo asintió con la cabeza, aceptando la información. Es bueno saberlo. Tomaré nota de eso para futuras referencias. ¿Futuras referencias? Repitió Crabbs aturdido. ¿Planeas luchar contra más generales torianos? Planeo estar preparada para cualquier situación, señor. Mera dijo que por eso estoy aquí, para aprender. Y esto fue educativo. El general se rió de nuevo, esta vez más brevemente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Educativo? Ella lo llama educativo. Se volvió para dirigirse a toda la clase, con su voz volviendo a ser imponente. Que esto sirva de lección para todos ustedes. Nunca, y repito, nunca, subestimen a un oponente basándose en su apariencia o reputación, y si alguna vez se enfrentan a un humano en combate, recuerden lo que han presenciado hoy. No se rinden, no se dan por vencidos. No saben cuándo están derrotados porque toda su especie evolucionó en un planeta que se negaba a dejarles rendirse. Empezó a caminar hacia la puerta, con sus medallas tintineando con cada pesado paso. Se detuvo en el umbral y miró a Miera una vez más. Cadete Torres, cuando se gradúe de esta academia, si le interesa un puesto en las fuerzas de defensa torianas, yo personalmente patrocinaré su solicitud. Nos vendrían bien soldados con sus talentos particulares. Mera asintió con la cabeza cortésmente. Agradezco la oferta, señor. Lo consideraré. Después de que él se marchara, la sala permaneció en silencio durante unos 10 segundos más. Entonces, todos empezaron a hablar a la vez. Una explosión de sonidos, movimientos y exclamaciones de sorpresa. La gente se agolpaba alrededor de Miera, haciéndole preguntas, ofreciéndole ayuda, tomando declaraciones. Ella les hizo un gesto para que se apartaran, recogió su bloc de datos de donde había caído durante la pelea y empezó a cojear hacia la puerta. Mera, espera. El profesor Telanix la llamó, recuperando por fin la voz. Tienes que ir a la enfermería inmediatamente. Estás gravemente herida. Lo sé, dijo Mera por encima del hombro. Ahí es donde voy. Después de pasar por mi habitación a recoger mis apuntes de historia, el examen es sobre las guerras de la Reforma, ¿verdad? Quiero asegurarme de que tengo clara la cronología de la tercera batalla de Kelvin. Nera, una vea más yo puede que tengas las costillas rotas. Probablemente las tenga rotas, corrigió. Por eso debería ponerme en marcha. Cuanto más esperes, más difícil te resultará caminar con las costillas rotas. Confía en mí. Se marchó. Simplemente salió del aula destruida, sangrando y destrozada, y completamente indiferente, porque aparentemente ese era un día normal para un humano. Me quedé sentada en mi asiento viéndola marcharse, y tuve lo que los humanos llamarían una crisis existencial. Todo lo que creía saber sobre la galaxia, sobre el peligro, sobre la supervivencia, acababa de recalibrarse. Los humanos no solo eran duros, resistentes u obstinados, eran algo completamente diferente. Algo que miraba el dolor, la muerte y las probabilidades imposibles, y respondía con impaciencia y sarcasmo. Esa noche, investigué, leí todo lo que pude sobre la Tierra, sobre la historia de la humanidad, sobre las tasas de supervivencia en un mundo mortal, y aprendí que lo que vimos no era excepcional para un humano. Era un martes normal y corriente.
Hay aproximadamente 12.000 millones de humanos en la galaxia que ahora se están expandiendo desde su planeta de pesadilla, aceptando trabajos en seguridad, exploración militar, en cualquier lugar que requiera a alguien que simplemente se niegue a morir cuando sea conveniente. Y cada uno de ellos llevaba consigo esa misma programación fundamental, esa misma determinación del mundo de la muerte. Esa misma capacidad de mirar una amenaza 2 veces más grande que ellos y decir que sea rápido. Odio esperar. Al semestre siguiente me cambié a estudios diplomáticos. Si los humanos iban a heredar la galaxia por su obstinada negativa a reconocer la realidad, quería estar de su lado cuando eso ocurriera. Por cierto, Meera Torres sacó un sobresaliente en el examen de historia. Obtuvo una puntuación perfecta. Lo hizo con 3 costillas rotas, 2 brazos fracturados y una conmoción cerebral. Y aún así recordaba las fechas exactas de todas las batallas de las guerras de la Reforma. Porque por supuesto lo hizo. Era humana, y los humanos no dejan que pequeñas cosas como un trauma físico masivo se interpongan en sus planes. La galaxia nunca volvió a ser la misma después de ese día. Se corrió la voz, las historias se multiplicaron y en algún lugar de las oficinas administrativas de la Coalición Galáctica, alguien actualizó los protocolos de evaluación de amenazas para la participación humana. El nuevo protocolo era sencillo, solo 2 palabras: no hacerlo.